Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Molina, soy estudiante de primero C2 de profesorado del Instituto de Formación Docente. Nosotros con nuestro grupo, que somos 4 participantes, las cuales vamos a ir apareciendo a medida vayamos dando la presentación del tema que hemos elegido, que en este caso sería la eutanasia. En mi caso, voy a presentar lo que es la eutanasia. Vamos a estar hablando de lo que es el concepto y algunos conceptos similares que hemos podido estudiar preparando este dificultoso y un tema bastante complejo. Bueno, les dejo por aquí. La palabra eutanasia etimológicamente deriva de los términos griegos, que significa eu, del bien, y thanatos, muerte en sentido lato, el alivio en el bien morir, suministrando, por ejemplo, al moribundo drogas que puedan calmar su dolor. La palabra eutanasia etimológicamente deriva de los términos griegos, que significa eu, que viene del bien, y thanatos, muerte en sentido lato, el alivio en el bien morir, suministrando, por ejemplo, al moribundo drogas que calmen su dolor. Podemos encontrar distintos conceptos en términos generales. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, así como la Asociación Médica Mundial, aceptan como definición de eutanasia el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. Cuando nosotros hablamos de lo que es la sedación paliativa, hablamos de la administración de fármacos a pacientes que se encuentran por lo general con una enfermedad terminal, para aliviar uno o más síntomas que no han podido ser controlados. Es una conducta terapéutica que está basada en el principio de la ley de doble efecto. ¿Qué quiere decir el doble efecto? Que nosotros tenemos un efecto positivo y un efecto negativo. Pero cuando nosotros aplicamos esta sedación paliativa, nosotros buscamos hacer el bien, pero de manera no buscada puede que aparezca el efecto negativo. Es algo que no se busca, como puede pasar lo que es la depresión de conciencia, que es cuando el paciente entraría en coma. Cuando nosotros buscamos el bien, pero sin buscar, aparece el efecto del mal, esta acción se considera que es moralmente correcta. Cuando la sedación paliativa está indicada, es un derecho del paciente que se la practiquen y es una obligación del médico practicarla. Cuando nosotros hablamos de lo que es el suicidio asistido, es cuando se proporciona en forma intencional y con conocimientos a una persona los medios o los procedimientos para suicidarse. Se plantea como el deseo de extinción de la muerte inminente porque la vida ha perdido la razón de ser o se ha convertido en una vida dolorosamente desesperanzadora. Nosotros, cuando nosotros hablamos de otros conceptos y vemos el concepto de morir con dignidad, es un concepto que ha traído, es un tema que hoy por hoy está muy discutido y ha traído diferentes visiones. Hay quienes dicen que del derecho a disponer de la propia vida basados en el principio de la autonomía, mientras que para otros se trata de la posibilidad de morir sin dolor, con serenidad, acompañados, dando gracias y reconciliados con uno mismo. Morir con dignidad es un acto humano asumido por la visión metafísica y de religión de cada uno. Nosotros cuando trajimos el morir con dignidad encontramos una definición. Es una definición que realizó el doctor Marcos Gómez Sancho y dice lo siguiente: supone vivir dignamente hasta el último momento. Ello requiere la consideración del enfermo como ser humano hasta el momento de la muerte, el respeto a sus creencias y sus valores, así como su participación en la toma de decisiones mediante una relación cercana y sincera del equipo asistencial. Si bien se asocia el hecho de morir con dignidad a la ausencia de sufrimiento, también hay que tener en cuenta otros factores humanos,
como la presencia de seres queridos y la creación de un entorno amable. Mi nombre es Mariana y les voy a hablar un poquito de la historia de la eutanasia. Bien, a lo largo de la historia el concepto de eutanasia refleja una profunda transformación a lo que es la comprensión de la dignidad humana, el sufrimiento y el papel de la medicina. Desde la antigua Grecia y Roma, en el periodo grecorromano, hubieron dos pensadores, Platón y Séneca, que debatieron la legitimidad de la muerte voluntaria frente a una vida llena de sufrimiento. Fue hasta el Renacimiento donde figuras como Bacon y Tomás Moro discutían el papel humanitario de la medicina y el alivio del dolor. Se observaba una constante preocupación por la calidad de vida y la dignidad en la muerte. Luego, durante la Edad Media, una fuerte influencia del cristianismo, la eutanasia pasó a considerarse como un acto moralmente reprobable. Esto reflejaba una visión de Dios y la religión ante la vida y la muerte. El juramento hipocrático, que es el que se mantiene hasta hoy, pone en relieve la responsabilidad del médico de no dañar, protegiendo a los pacientes vulnerables de lesiones precipitadas o la influencia de terceros. Luego, en el Renacimiento, este trajo un cambio de perspectiva. Incorporó una visión más humanitaria y menos punitiva sobre el alivio del sufrimiento. Las ideas de Bacon y Moro sugieren una medicina compasiva. Esto trata que el médico no solamente curara, sino que también consolara y aliviara el dolor cuando la curación se sabía que no era posible, no tenía vuelta atrás, digamos. Este cambio de paradigma marca el comienzo de una comprensión más compleja y matizada de la eutanasia. Reconoce la importancia de la calidad de vida y el alivio del sufrimiento.
Bien, a continuación vamos a mostrar un análisis de la eutanasia a través del paradigma estructural funcionalista y del paradigma de conflicto y o reproductivista. Hola, mi nombre es Agustina Layón y yo voy a estar hablándoles de la eutanasia desde una mirada global de la sociedad, la educación y la cultura. En cuanto a la mirada desde el punto de vista de la educación, esta juega un papel crucial en la formación de opiniones sobre la eutanasia. En muchos lugares, la inclusión de temas relacionados con la bioética, los derechos humanos y los cuidados paliativos en los currículos educativos ayuda a los estudiantes a entender la complejidad del tema. La educación médica, en particular, aborda la eutanasia en el contexto del cuidado al final de la vida, preparando a los profesionales de la salud para manejar situaciones delicadas con compasión y profesionalismo. En cuanto a la formación ética y moral, la educación juega un papel crucial en la formación de opiniones sobre la eutanasia. Los currículos educativos que incluyen debates sobre la ética y bioética ayudan a los estudiantes a comprender las implicaciones morales de la eutanasia. En lo que tiene que ver con la información y el conocimiento, la educación proporciona información sobre los aspectos médicos, legales y éticos de la eutanasia, permitiéndole a las personas tomar decisiones informadas sobre el tema. En cuanto a la capacitación profesional, los profesionales de la salud reciben formación sobre cómo manejar situaciones que pueden involucrar decisiones sobre la eutanasia, garantizando que actúen con conocimiento y sensibilidad. En cuanto a la cultura, las perspectivas culturales influyen significativamente en las actitudes hacia la eutanasia. En algunas culturas, las creencias religiosas y tradicionales desempeñan un papel fundamental en la oposición a la práctica, ya que muchas religiones consideran la vida como sagrada e inviolable. En contraste, en otras culturas más seculares o liberales, hay una mayor aceptación de la eutanasia como una opción legítima para el final de la vida. En cuanto a las creencias religiosas y filosóficas, las diferentes religiones y filosofías tienen posturas variadas sobre la eutanasia. Por ejemplo, algunas religiones la condenan como inmoral, mientras que otras pueden verla como un acto compasivo en ciertas circunstancias. En lo que tiene que ver con las tradiciones y las costumbres, las prácticas culturales influyen en cómo se percibe la muerte y el sufrimiento, lo que a su vez afecta a las actitudes hacia la eutanasia. En algunas culturas, el sufrimiento puede ser visto como una parte natural de la vida, mientras que en otras puede ser algo a evitar a toda costa. En cuanto a los medios de comunicación y el arte, la representación de la eutanasia en películas, literatura y medios de comunicación influye en la percepción pública del tema. Estas representaciones pueden generar empatía y comprensión o perpetuar estigmas y malentendidos. En cuanto a una mirada desde el punto de vista de la sociedad, nos gustaría destacar que en muchas sociedades la eutanasia se enfrenta a una mezcla de apoyo y oposición. Los defensores argumentan que es un derecho humano básico morir con dignidad, especialmente en casos de enfermedades terminales que causan un sufrimiento insoportable. Por otro lado, los opositores suelen plantear preocupaciones éticas y morales, temiendo que la legalización pueda llevar a abusos o a una disminución del valor de la vida humana. En cuanto a la opinión pública, la actitud de la sociedad hacia la eutanasia puede variar considerablemente. Factores como la religión, las tradiciones y los valores culturales influyen en la aceptación o rechazo de la eutanasia. En lo que tiene que ver con la legislación, las leyes sobre la eutanasia reflejan los valores y las creencias de una sociedad. En algunas sociedades, la eutanasia está permitida bajo estrictas regulaciones, mientras que en otras está completamente prohibida. En lo que tiene que ver con el debate social, la eutanasia es un tema de debate constante en la sociedad, involucrando a diversas partes interesadas, incluidas organizaciones de derechos humanos, grupos religiosos, profesionales médicos y legisladores.
Para finalizar, consideramos importante mencionar las conclusiones a las cuales llegamos a raíz de nuestra investigación. En primer lugar, la eutanasia es considerada una opción para finalizar la vida de una persona que viene sufriendo una enfermedad que no tiene cura o su padecimiento es tal que la única solución es la muerte. A su vez, esta debe ser solo practicada por un médico, que debe certificar la situación de salud del enfermo y dar fe de su sufrimiento. También es importante entender que existen múltiples polémicas sobre si corresponde la legalización o despenalización mundial de la eutanasia y si resulta moral o ética. De legalizarse la eutanasia, siendo un requisito elemental que la petición nazca de la propia voluntad de la persona a someterse a ella, esta no estaría viciada por su tristeza o sentimiento de desprotección y desamor, convirtiendo la legalización en una carta abierta para el homicidio. Se correría el riesgo de que se produzcan homicidios masivos de las personas de estratos sociales más bajos por falta de recursos económicos u homicidios por fines lucrativos como la herencia en los estratos económicos más altos. Y por último, y cierto y palpable, es que un tema de conciencia y enfoque personal muy profundo, basado en nuestro sentido de vida.